Aparecen nuevas denuncias de presunto abuso sexual a estudiantes en Guayaquil. Esta vez se acusa a una mujer encargada de la limpieza del establecimiento. Enseguida, en Rancho Alto, una camioneta cayó sobre una casa. El accidente ventajosamente no dejó personas heridas. Fiscalía General del Estado solicitó se disponga el auto de llamamiento a juicio en contra del vicepresidente Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera, el excontralor Carlos Polit y 10 personas más por el supuesto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Presidente Lenín Moreno se reunió con los dirigentes de la red de maestros y afirmó que los profesores deberían ser los mimados del gobierno porque son los encargados de orientar a los niños. Macabro hallazgo. El tronco de un hombre apareció en medio de la basura en la planta de residuos sólidos. No se encontraron las otras partes del cuerpo. Así empieza la noticia. Emisión Estelar. Amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Iniciamos de inmediato con la información. Aparecen nuevas denuncias de presunto abuso sexual. Esta vez las víctimas serían 2 menores de 4 y 5 años. Los padres de los niños acusan a una mujer encargada de la limpieza de un establecimiento educativo particular en Guayaquil. La Fiscalía realizó una diligencia en el lugar. La diligencia se llevó a cabo en una unidad educativa particular del noroeste de Guayaquil, donde según la denuncia una mujer encargada de la limpieza de los baños habría abusado sexualmente de 2 menores de edad. La madre de una niña de 4 años indica que el hecho habría ocurrido hace 2 meses. Fue violación. Un día lunes 4 de septiembre yo vine a retirar a mi hija y ya la encontré aislada de su grupo de compañeros. Al llevarla a la casa quería orinar y la niña cogió y estaba muy adolorida. Y al momento de yo bajarle su interior, que le veo que la niña tenía sangre en su interior. La progenitora de un niño de 5 años de edad también asentó una denuncia en la fiscalía. Él no quería venir a clase, vomitaba a la hora de llegar a la escuela, temblaba. La persona de limpieza de los baños lo estaba lastimando mucho. Entonces fue cuando me dijo que esta mujer lo agarraba muy fuerte del brazo y le bajaba sus pantaloncitos y le agarraba sus partes íntimas. Prácticamente esto era antes del lunch, porque después que le hacía la maldad, lo mandaba a lonchar. La diligencia en el establecimiento educativo a cargo de la fiscal Yarilda Arteaga duró cerca de 2 horas. Se está investigando todo. Entre tanto, el ministro de Educación aseguró que se está trabajando arduamente para esclarecer estas denuncias. Hemos sistematizado la información que no tenía el Ministerio respecto a los casos de denuncias sobre abusos sexuales. Hemos trabajado igualmente en el mejoramiento de los protocolos de articulación con los otros organismos del Estado, léase Fiscalía, Consejo de la Judicatura, el ECU 911, para judicializar estos casos. Recordemos que hay un elemento que se trabaja dentro del sistema educativo y otro que tiene que ser irrestricto en los aspectos de judicialización y la eventual penalidad que eso requiere, porque estamos hablando de delitos. Mientras tanto, las madres de los menores afectados piden justicia. Traumada, ella permanece aislada, se enferma, pasa muy mal. Toda nuestra vida ha cambiado a raíz de eso por culpa de esa mujer. Que la metan presa, le ruego a las autoridades competentes que esto no se quede en la impunidad. Informó Roselena Vasconés. De los $30.000 que un sargento de policía presuntamente se llevó de la cadena de custodia de las instalaciones de criminalística en Guayaquil, presentó una denuncia contra la institución del orden. El ministro del Interior no descarta la posibilidad de devolver el dinero a la ciudadana.
La encontramos llorando en la planta baja del edificio de la Fiscalía en el centro de Guayaquil y con su abogado presentaron una denuncia contra la Policía de Criminalística porque dentro de sus instalaciones se robaron algo que le pertenece a ella y a sus hermanos, el dinero que dejó su padre antes de partir de este mundo. El robo, el hurto, ellos lo tuvieron dentro de sus instalaciones. A mí no me robaron en la calle, a mí no se me metieron en mi casa. Entonces, por favor, porque esto que estamos pasando no es justo. En total tenía que recibir $42.000, pero el gendarme encargado de la custodia del dinero se habría sustraído 30.000 y por eso ella junto a su abogado piden respuestas. Porque los dineros reposaban en custodio en la institución policial. La señorita fiscal, como es su derecho, ordenó la devolución de la evidencia. Pero al momento de retirar la evidencia, el día 8 de noviembre, se suscitó el problema de que ya no estaba la evidencia. El ministro del Interior, César Navas, cree que primero se deben agotar todas las instancias legales e investigativas. Si se comprueba eso y es evidente, tendremos que devolver ese dinero. Él tiene todo el derecho a la defensa porque así tiene que ser y se le dará de baja de comprobarse que es culpable. En 15 días se instalará un Consejo de Disciplina en la Policía Nacional en el que se decidirá el futuro del uniformado, mientras que ella espera ver aquel dinero en sus manos y pasar la página después de 2 años de trámites para finalmente ver lo que su progenitor tenía guardado en su casa cuando lamentablemente se suicidó, informó Charlie Pisa. Los restos de 2 personas fueron encontrados en la capital. El cuerpo de una mujer fue hallado cerca del Cerro Atacazo, al suroccidente de Quito. En otro caso, el tronco de un hombre apareció en medio de la basura en la planta de residuos sólidos Troje. Por más de 1 hora el trabajo en la planta de separación de basura, ubicada en la vía Simón Bolívar a la altura del Troje, se paralizó. Uno de los empleados se percató que parte de una persona estaba enredada entre los desechos. La escena no fue topada, el tronco llevaba puesto un buzo. Inmediatamente la planta tiene paros de emergencia, paros de seguridad, se paró la planta. Se siguió un procedimiento, un protocolo que tenemos aquí en la empresa de no mover nada, no tocar nada. Hasta la estación llegaron agentes de la DINASED y Criminalística para realizar el levantamiento del tronco. El personal especializado buscó entre la basura las manos, las extremidades inferiores, así como la cabeza, sin ningún resultado. Por ahora es un misterio saber dónde dejaron las partes que faltan del cuerpo del hombre, que fue descuartizado seguramente para que nadie lo identifique. En ese momento ya ellos tomaron posesión de la escena de la planta, de la escena del siniestro, y desde ese punto ya estamos todos bajo el mando del fiscal, de la DINASED. Todo apunta a que la víctima fue desmembrada y el tronco arrojado en un contenedor. Solo así se explica su presencia en la planta de separación. En horas de la madrugada el carro recolector pasó por algunos puntos del sur de la capital. Ninguno de estos habría sido dejado parte del cuerpo, que sería de sexo masculino, pues tenía su miembro viril. Están atentos a ver si por otros puntos aparecen las extremidades que faltan. Vino entre uno de los contenedores, se está rastreando de dónde viene el contenedor porque se tienen los datos de dónde viene, cuál es su ruta, cuál es su circuito. En menos de 24 horas, 2 casos que han causado conmoción en la comunidad capitalina. Horas atrás, en la parte alta del Templo de la Libertad, el cadáver de una joven reportada como desaparecida fue localizado en la parte baja de una quebrada. Tenía varias heridas de arma blanca. Por cuestiones investigativas evitaron entregar mayores detalles del caso. Se conoció que la joven era estudiante de enfermería y la familia denunció su desaparición el pasado 4 de noviembre. Datos preliminares indicaban que habría sido asesinada de 15 puñaladas. Además tenía un corte en el cuello. En Quito informó Iván Casamen. 2 sismos se registraron en la provincia de Manabí, causando alarma entre la población. El primero, de 3.5 grados de intensidad, estuvo localizado en el cantón Montecristi. 11 minutos después, un nuevo sismo de 4.7 en la escala de Richter se sintió en el cantón Jipijapa. Según el ECU 911, no se reportaron daños ni víctimas. Los cantones Montecristi y Jipijapa fueron los epicentros de 2 sismos registrados la madrugada de este viernes en la provincia de Manabí. Varios ciudadanos salieron a las calles, alertados por el movimiento telúrico. Seguimos con el temor, con el miedo de que en cualquier momento pueda suceder algo más. Esperemos que no, confiando en Dios esperemos que no, pero sin embargo sí nos preocupa. Según el reporte del ECU 911 de Puerto Viejo, 22 llamadas de alerta ingresaron hasta la entidad.
donde no se presentaron daños, pero sí susto a varios habitantes durante la madrugada. Pero por la profundidad esto fue sentido, ¿no? En los cantones, más que todo en los cantones Bijapa, Puerto Viejo, Manta y Montecristi, que fue donde más aglomeración de personas vimos en las calles. Las 392 cámaras de videovigilancia monitorearon los 22 cantones de la provincia. 2 sismos se registraron. A las 1:45 y 1:56 minutos el de mayor intensidad fue de 4.8 grados en la escala de Richter. Se sintió porque se movía la ventana, todo se movía ahí. Fue bastante terrible. Ya los sismos ya ahorita dan mucho miedo. Ya no es como antes que uno estaba desprevenido, pero igual ya con más tranquilidad. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. Tras la publicación de un video en el que se observa a agentes de la Policía Metropolitana agrediendo a un vendedor ambulante, la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito se pronunció y solicitó una sanción para los implicados. Además, pidió disculpas públicas al ciudadano afectado. Ya, señor, ya, por favor, ya. En este video quedó registrado el accionar de varios agentes de la Policía Metropolitana cuando agredían físicamente a un vendedor ambulante en el sector del Colegio Mejía, en el centro de Quito. En las imágenes se puede ver a los agentes retirando la mercadería del ciudadano a la fuerza y con actos violentos. Ante el incidente ocurrido el pasado jueves 9 de noviembre, la Secretaría de Seguridad del municipio se pronunció y pidió una fuerte sanción para los implicados. Es por eso que hemos dispuesto de manera inmediata al señor director general de la Policía Metropolitana que sobre la base del debido proceso se genere el proceso investigativo con la finalidad de ser firmes con las sanciones que se tengan que aplicar. Además, el secretario de Seguridad ofreció disculpas al ciudadano afectado y dejó en claro que el municipio colaborará con él. Quiero reiterar una disculpa pública al ciudadano que ha sido víctima de este mal procedimiento y reiterarle nuestra profunda solidaridad. Esta no es la primera ocasión en el año en que la Policía Metropolitana protagoniza este tipo de incidentes con comerciantes. En el mes de junio, en un video que se viralizó en redes sociales, aparecen varios vendedores ambulantes enfrentándose a agentes en el sur de Quito. El acto fue criticado por la ciudadanía. Con la realización de Rafael Hermida, informó Carolina Cuenca. Ya, señor, ya, por favor, ya. La Fiscalía General del Estado solicitó que se disponga el auto de llamamiento a juicio en contra del vicepresidente Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera, así como 11 personas más por el supuesto delito de asociación ilícita. Como parte de la audiencia preparatoria a juicio, la Fiscalía General del Estado terminó la sustentación por el supuesto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. El fiscal Carlos Vaca fundamentó la investigación con prueba documental, versión de 43 peritos y testimonios de 79 personas, las mismas que solicitará sean llamadas a rendir su versión si se llega a la audiencia de juicio. Entre estas consta Alexis Mera, ex secretario jurídico de la Presidencia de la República, Pablo Celi, contralor encargado, y los exministros Rafael Poveda y Augusto Espín, como Tomislav Topin, quien habría mantenido negocios con Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass. Eduardo Franco Lora, abogado del segundo mandatario y quien no estaba dando declaraciones, se refirió al respecto. Todos los elementos de convicción de cargo que presentó en la acusación el señor fiscal general del Estado son no constitutivos del delito de asociación ilícita. Usted revise el artículo 370 del COIC, él no logró probar ni demostrar el delito de asociación ilícita. Vaca también solicitó que se mantengan las medidas cautelares en contra de los 13 procesados y que a través de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia se inicien los trámites de extradición del excontralor Carlos Poli y de los venezolanos Freddy S. y Alexis A.,
Además, pidió al juez Miguel Jurado se disponga el auto de llamamiento a juicio. Por lo tanto, yo voy a demostrar en mi intervención que no están presentes los elementos objetivos ni subjetivos del delito de asociación ilícita y de que el vicepresidente constitucional del Ecuador no ha cometido ningún delito. En el tercer día de audiencia también la Procuraduría General del Estado sustentó la acusación en base a pruebas presentadas por la Fiscalía. Lo propio lo hizo el abogado de César Montúfar como acusador particular, quien demanda el testimonio del expresidente Rafael Correa. Rafael Correa tiene que rendir su testimonio, tiene que decirle al país y explicarle a la justicia cuál es la razón por la que no por un año, por 2 años, por 10 años, desde el día 1 de su mandato, en enero del año 2007, hasta el 24 de mayo de 2017, encargó a Jorge Glass los sectores estratégicos. Con la sustentación de la acusación por asociación ilícita inicia la etapa de alegatos de los 13 abogados defensores, informó Héctor Romero. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió en Guayaquil con los dirigentes de la red de maestros. En la cita se analizaron los casos de abuso sexual en colegios. El ministro de Educación, Fander Falconi, informó que ya cuentan con el financiamiento para reemplazar a más de 6.000 docentes que no cumplían los requisitos para ocupar los rectorados. Era una sesión de trabajo con los dirigentes de la red de maestros para analizar los casos de violación infantil. Pero antes el presidente Lenín Moreno expresó su congratulación con el gremio. Cero ocultamiento, de cero tolerancia, ha sido tomada y retomada por la red de maestros y ha sido manifestada. Pude ver una concentración numerosa y, como suelen hacer ustedes, respetuosa. Allí estaban también el ministro de Educación, Fander Falconi, y el presidente nacional del gremio, para anunciar los avances de asuntos pendientes. Hay una muy buena noticia por disposición del presidente. Desde antes de ayer se ha pagado $26 millones a aquellos compañeros docentes con enfermedades catastróficas de más de 70 años. Los maestros deben ser los mimados de un gobierno. Deben ser los mimados de un gobierno porque cumplen con una tarea fundamental, la de orientar a los niños. A pesar del linchamiento mediático que ha sido objeto del magisterio y también la red de maestros como organización gremial. Por su parte, el ministro Fander Falconi confirmó que ya cuenta con el financiamiento para proceder con la separación del 70% de los docentes que ocupaban cargos directivos en los planteles durante la primera década de Alianza País, a pesar de que no cumplían con el perfil académico. Que ascienden a cerca de 6.000. Es decir, yo necesito todas esas partidas. Yo le he dicho al país que a partir de enero ya empiezan los procesos. ¿Qué porcentaje le pertenece a este gremio? A ver, tratamos también el tema de lo que es directivos, porque también se ha estigmatizado a la red de maestros, que la red de maestros no pone directivos. Informó Jorge Escobar. Enseguida, en Rancho Alto, una camioneta cayó sobre una casa. El accidente ventajosamente no dejó personas heridas. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Una camioneta cayó sobre una casa en el sector de Rancho Alto en Quito. Afortunadamente no se reportaron víctimas. La conductora estaba sacando su camioneta de la casa. Al parecer, un segundo de descuido por poco termina en tragedia. Perdió el control del vehículo y este cayó a la vivienda de su vecino, ventajosamente en el cuarto donde terminó el carro. Los ocupantes salieron minutos antes y esto evitó que fueran aplastados en el dormitorio. Ahí duermen dos también, sí. El carro está sobre la cama, sí. En la otra habitación estaban dos jóvenes, escucharon un estruendo y sintieron que la humilde casa se movió. Creyeron que era un temblor, pero cuando salieron corriendo se toparon que un carro estaba clavado en la casa. Y se movió todo. Nos salimos de una para acá y ya vemos la camioneta ahí ya metida para adentro. Y la señora dice que ha estado cambiando la llanta y que se le ha vencido, no ha avanzado a coger el freno ni las marchas. Luego del susto revisaron la vivienda y confirmaron que nadie resultó herido. De pronto observaron que del carro una señora salía algo nerviosa, pero igual sin mayores lesiones. En el volante estaba, no estaba con ni un golpe, nada, salió bien la señora. ¿Que no le ha cogido los frenos? Sí, los frenos no ha avanzado ella a ponerles.
Los vecinos llegaron a un acuerdo. La dueña del vehículo se comprometió a realizar los arreglos de la vivienda y reponer las cosas que se dañaron. Luego de evacuar la camioneta, inmediatamente empezaron los trabajos y todos en paz. Ahora dice la vecina que quiere arreglar así voluntariamente, ella se hace cargo de todos los materiales, ¿no? Como buenos vecinos. Como buenos vecinos. En este caso no fue necesario la intervención de las autoridades, las partes se pusieron de acuerdo, solo se quedaron para inspeccionar que la evacuación de la camioneta se cumpla con las normas de seguridad, sin poner en riesgo las otras viviendas o a las personas que estaban en el lugar. Como son vecinos y pueden incurrir en lo que es una solución. Como se puede evidenciar, la señora que es la causante del accidente de tránsito, ella ya trajo los materiales para darle solución a la familia afectada. Un accidente con feliz término sin heridos y la responsable empezó inmediatamente los arreglos. En Quito informó Iván Casamen. En 2 semanas, el Ministerio del Interior enviará a la Asamblea Nacional un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal. El anuncio fue hecho por César Navas, titular de esa cartera de Estado, durante su visita a Durán, en la provincia del Guayas, donde analizó acciones antidelictivas con la alcaldesa de ese cantón. El ministro del Interior, César Navas, y la alcaldesa de Durán, Alexandra Arce, llegaron a la unidad de policía comunitaria del sector El Arbolito para anunciarle a los habitantes de ese cantón lo que harán para luchar contra la delincuencia lo antes posible. Van a fortalecerse la presencia de más patrulleros y de más motos principalmente. Nos hacían requerimientos en el tema de equipos de comunicación, fortalecer, reitero, el tema de los patrulleros. Eso también se va a hacer. El señor ministro me ha solicitado que revisemos la ordenanza, que ya la aprobaron en la ciudad de Guayaquil. Tenemos índices de delincuencia a través de las motos y obviamente yo creería que en un mes nosotros ya como Cantón Durán vamos a aprobar esa ordenanza. Asimismo, César Navas anunció que ya están socializando temas que enviarán a la Asamblea Nacional para que traten en el Pleno lo antes posible algunos artículos del Código Orgánico Integral Penal, entre ellos el ahora aplicado procedimiento abreviado y el uso de grilletes electrónicos. Yo coincido, hay que hacer reformas. Como una persona que ha estado detenida 3, 4 veces le vuelven a dar medidas sustitutivas? O sea, por favor. Y eso es lo que tenemos nosotros en este momento que tratar de impulsar cambios en la legislación vigente del Ecuador. Principales víctimas, entre comillas, aparte de la persona que le roba, es la policía, pues. Nuestros policías se van, se esfuerzan, capturan a los delincuentes, les dan medidas sustitutivas o le ponen el grillete y están delinquiendo. El caso del blindado. Mientras que por otro lado tratan de establecer con el municipio de Guayaquil y la ATM el mecanismo para poner en práctica la ordenanza que regula la circulación de 2 personas en una motocicleta. Nosotros como Policía Nacional pensamos que no podríamos determinar, qué sé yo, en el distrito Esteros hacerlo y en el sur no, porque hay una calle que divide los 2 distritos y cuando estoy en el medio de la calle, ¿qué hago? ¿Estoy incumpliendo la ordenanza o no? Entonces, yo creo que debería aplicarse en toda la ciudad de Guayaquil en determinados horarios, ¿sí? En ese lugar se anunció que en el año 2018 iniciarán la construcción de nuevas unidades de policía comunitaria en diferentes ciudades, informó Charlie Pisa. Asambleístas del ala correísta coinciden con sectores de oposición y critican los alcances de la reforma tributaria que se analiza en la Asamblea. Este viernes el ministro de Finanzas acudió hasta la Comisión de lo Económico para defender el proyecto que busca, según el gobierno, reactivar la economía del país. Los oficialistas del ala correísta en la Comisión de Régimen Económico critican el proyecto de reforma tributaria que fue enviada por el Ejecutivo para reactivar la economía. En conjunto, aseguran que el proyecto tiene graves deficiencias y afecta directamente al sector de clase media. Y por supuesto que desincentiva la inversión nacional o extranjera. ¿Qué va a pasar? Que la gente va a preferir invertir en otro país. Hay tantas cosas de este gobierno que nos generan muchísimas dudas. No entendemos. Vamos a buscar hacer una ley que reactive la economía. Creo que ese es el objetivo. Vamos a cambiar algunos temas. Y por primera vez, estos criterios concuerdan con el del sector de la oposición, quienes afirman que lamentablemente el proyecto se convierte en recaudatorio y no se enfoca en su objetivo, que era el de reactivar la economía. El presidente Lenín Moreno tiene que saber que está siendo inducido a error, que con las mismas medidas, con las mismas acciones que este equipo económico llevó a la crisis, a la economía del Ecuador, con esas mismas medidas pretenden ellos reactivarla. Imposible. Los oficialistas afirman que sus temores son varios. Uno de ellos por la entrada en funcionamiento del dinero electrónico. Aseguran que hay serias deficiencias en el proyecto,
cosa que el ministro de Finanzas lo descarta. Podríamos caer en una crisis como en el año 99. ¿Por qué, legislador? Porque si es que no tiene respaldo el dinero electrónico, si está generándose un dinero electrónico o una billetera electrónica, ¿cuáles son las características? Hay que tener claridad. No podemos poner en riesgo a la dolarización cuando tenemos los medios para controlarla, y uno de los mecanismos que más afecta a la dolarización es la demanda de dinero físico por parte de los ecuatorianos. En su comparecencia ante la comisión, Carlos de la Torre defendió la reforma. Dijo que no es recaudatoria, sino que lo que se busca es que en estos momentos difíciles todos arrimen el hombro. A ver, los cambios en la ley son los que se están presentando ahora en este proyecto de ley. Pero eso no convence en la comisión. Desde acá prometen que cambiarán sustancialmente el proyecto, aunque eso signifique que la ley al final quede totalmente diferente al proyecto inicial. ¿Podríamos encontrar un texto alternativo que cumpla los objetivos? Que tengan los ecuatorianos la certeza de que aquí hay un grupo de asambleístas que estará vigilantes y que se asegurará que esa ley de carácter económico urgente se apruebe en todos los aspectos que los vayan a beneficiar, y tengan la certeza que todo aquello que nosotros consideremos que los perjudique no pasará. En el gobierno reconocen la compleja situación política que viven actualmente. Dicen que aprobar el proyecto tal como ha sido presentado será complejo, por lo que afirman estar abiertos a la discusión en la Asamblea. Bueno, ya el tema político ahora está un poco complejo y en los próximos días iremos viendo cómo se resuelven esos temas. La Comisión de lo Económico convocó para la próxima semana más sectores interesados en dar su punto de vista, recordando que la comisión trabaja a contrarreloj, pues este proyecto debe ser aprobado en 2 debates en un plazo máximo de 30 días. Informó Javier Gallo. Marcelo Odebrecht, dueño de la empresa involucrada en el mayor escándalo de sobornos de América Latina, aseguró que entregó dinero a las campañas presidenciales de Keiko Fujimori y Ollanta Humala en Perú. El gran escándalo de corrupción en América Latina por parte de la empresa brasileña Odebrecht no cesa. Esta vez el diario El Comercio de Perú publicó una investigación en donde señala que el empresario Marcelo Odebrecht confirmó que su empresa financió las campañas presidenciales del 2011 de Keiko Fujimori, Ollanta Humala y de las siglas AG, que según el empresario se refieren al expresidente Alan García. El diario citó fuentes, sin embargo, no reveló sus nombres bajo la cláusula de confidencialidad, por lo que la ex candidata presidencial Keiko Fujimori criticó la veracidad de esta información. Claro está que no conozco al señor Odebrecht. Claro está que no ha financiado nuestras campañas y que nunca se ha reunido conmigo. Sobre el expresidente Ollanta Humala, Marcelo Odebrecht aseguró que ordenó la entrega de recursos con la que se financiaría la campaña presidencial. El exmandatario actualmente cumple una orden de prisión preventiva, al igual que su esposa, mientras se investiga el caso. Quiero señalar que no hay ninguna prueba que pueda servir realmente, objetivamente, como un elemento de convicción. Lo que hay son un conjunto de imputaciones sin corroborar. Por otro lado, Alan García niega ser el hombre AG señalado en los apuntes del empresario. A García se lo investiga por las obras Gasoducto del Sur y el Metro de Lima. Odebrecht habría entregado $29 millones a funcionarios peruanos entre el 2005 y el 2014 para la concesión de obras. Con la realización de Valeria Navarro, informó Carolina Cuenca. La concesionaria Interagua informa que el próximo domingo 12 de noviembre se suspenderá por 16 horas el servicio de distribución de agua potable, afectando a la mayor parte de Guayaquil y los cantones Nobol, Durán y a los usuarios de Amagua. El corte está programado entre las 4 y 20 horas. Durante ese lapso, Transelectric realizará su mantenimiento anual, tiempo que será aprovechado por la concesionaria para su mantenimiento preinvernal en la subestación eléctrica en Planta La Toma. Interagua solicita a sus usuarios tomar las previsiones del caso.